Bienvenidos a Pasión por el Discurso. Hoy vamos a conversar e intercambiar ideas, aunque sea a través del mundo imaginario del metaverso, sobre el significado de la política, su razón de ser, su opción, la opción que representa para ganar horizonte de vida y para construir esperanza. Les acompañamos en la producción Edgar Hernández, quien les habla Orlando Villalobos. Esto es Pasión por el Discurso. Ustedes pueden apoyarnos suscribiéndose a este espacio y difundiendo este y los otros programas que están en nuestro canal de YouTube. Entonces, Pasión por el Discurso es un espacio para el encuentro, para el intercambio, para el diálogo y también para el debate. Pasión por el Discurso, estamos en YouTube. Hay un pensamiento del escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien dice que la utopía está en el horizonte. Uno camina 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Uno camina 10 pasos y así seguirá ocurriendo que se va alejando sucesivamente. Entonces la pregunta es, dice Galeano, ¿y para qué sirve la utopía? Sirve para caminar, para ir marchando hacia la búsqueda de mejores escenarios de vida. Y esto lo decimos a propósito del tema de la política y del horizonte de humanismo que pudiera llegar a representar. No que lo representa, juro, pero pudiera, y en muchos casos sí lo hace cuando se convierte en herramienta para la emancipación de los pueblos. La política se inventó para buscar formas de acuerdo, para buscar formas de consenso, para facilitar el encuentro no solo entre los iguales, sino también para establecer formas de acercamiento, de entendimiento con los diferentes, con el adversario, vamos a usar otra palabra, incluso para propiciar intercambios incluso con el enemigo. Para eso se inventó la política. Hasta ese momento, en este escenario del imaginario, predominaba era la prepolítica. Se imponía la fuerza, el que pegaba más duro, el que gritara más, con más fuerza. La violencia declarada era el que mandaba en el clan, en el feudo, en los núcleos humanos, en los asentamientos humanos, en las ciudades que estaban apareciendo, lo que posteriormente terminaron siendo las ciudades. Ese ha sido siempre la finalidad de la política. Según la leyenda, política y democracia surgen juntas. Por lo menos así se cuenta en Occidente. Una va a ser el resultado de la otra. Sin embargo, nos encontramos con que hay un conjunto de incongruencias en toda esa narrativa que junta política con democracia. Es el caso de Estados Unidos, en donde lo que se acuña se presenta como democracia. Si nos detenemos a mirarlo un poco, no lo es tanto. El ejemplo, lo que se presenta como el ejemplo de democracia, resulta que eso se termina dilucidando en un proceso electoral que no es directo, es de segundo grado. En Estados Unidos se eligen el presidente y el vicepresidente no a partir de quién
sacó más votos, quién tiene la mayoría electoral, sino de quién suma más votos en los llamados colegios electorales. Así ha ocurrido en varias oportunidades, que quien gana las elecciones no fue necesariamente quien obtuvo la más alta votación. De modo que por lo menos eso sería revisable y discutible, solo que como se trata de Estados Unidos, aquello ni se revisa ni se debate, pasa underground, pasa por debajo de la mesa y se valida. Estados Unidos cuestiona los procederes políticos, el procedimiento democrático en muchos otros países, los cuestiona, los sanciona, dicho en el lenguaje de origen estadounidense. No solamente los critica, los aplasta, pero sin embargo, cuando se mira la propia realidad estadounidense, nos vamos a encontrar todas aquellas incongruencias y falacias. Lo cierto es que la política puede ser útil, termina siendo útil en muchas oportunidades para levantar opciones esperanzadoras en las formas y condiciones de vida. Bolívar lo hizo, y a principios del siglo XIX lo ligó política con comunicación, y esto desde luego redunda sobre el tipo de gobierno que se va a conformar. Y Bolívar lo hace directamente cuando funda o nace el periódico, que era la forma de comunicación más importante, explícita de la época. Nace el Correo del Orinoco y se publica por primera vez el 27 de junio de 1818. Por eso es que se celebra el Día del Periodista el 25 de junio. Y un tiempo más adelante, un líder, autor, porque deja una numerosa obra en literatura política, como Vladimir Lenin, dice de la importancia de la comunicación y particularmente de un periódico. En 1901, en un libro que publica Lenin, ¿Por dónde empezar?, así se llama el libro, 1901. Luego tiene otro que se llama ¿Qué hacer?, que es muy conocido, y otro más conocido, si se quiere, que es El Estado y la Revolución. Pero en Por dónde empezar, aclara Lenin, el periódico es el organizador colectivo. Entonces, Lenin va a tener éxito, ¿verdad? Va a tener éxito, y la Rusia zarista es superada por el movimiento de los bolcheviques, y allí se patenta esa idea de la vinculación entre la política, la comunicación, en aras de propiciar otras y nuevas formas de gobierno. En la política algo ha cambiado. Están aquellos ejemplos. Está este mundo en el cual prevalece el ecosistema digital, y allí se concentra la lucha por la disputa de la hegemonía. Bolívar participó de la lucha por el poder, en su caso en el afán por la independencia, haciendo uso de la comunicación. Lenin, para citar casos específicos, en el mundo de hoy la lucha por la hegemonía se concentra en un ecosistema en donde vamos a encontrar, por los cambios que han ocurrido en los soportes de comunicación, en el llamado mundo de los medios, vamos a encontrar que prevalecen las redes digitales, el mundo de los podcasts, de los videos, el mundo de los cómics, principalmente. Hay otros
el mundo de TikTok, pero de algún modo está citado cuando nos referimos a las redes y a todas estas plataformas que prevalecen hoy. Es allí donde se produce la disputa por el poder. De eso se trata, lo pudiera uno sintetizar. Mujica, a partir de las historias que se desarrollaron, que él desde luego puso toda esa capacidad, puso su empeño, su militancia y una capacidad narrativa, pero Mujica se convierte en el héroe de un movimiento. Aparece nítidamente como una voz distinta, como una voz diferente, como una propuesta que incluso, si a ver vamos, ha trascendido a Uruguay, es una referencia política Mujica. ¿Ya? Si lo vemos como personaje, y así ha ocurrido con otros. El caso de Chávez ameritaría otro programa, porque no necesariamente es una experiencia similar. En Chávez encontramos a un liderazgo distinto, a un personaje que tiene la intuición, el olfato para comunicar, para narrar, para contar historias a partir de su propia experiencia biográfica. Gracias a los cuentos del arañero que se terminaron estructurando, conformando posteriormente todos aquellos cuentos, pequeñas historias que Chávez relata en sus programas. Pero sí tiene importancia todo eso. La política es algo que se estudia para construir relatos, construir historias, ¿verdad?, que permitan potenciar las posibilidades que tenga un determinado liderazgo, y esto se puede hacer y se debe aprovechar para que la política sea útil y necesaria y se convierta en una propuesta que favorezca los cambios, y para que la política se pueda ejercer y desde allí podamos entrar en disputa de la lucha por las esperanzas, como lo dice un libro recientemente publicado por el boliviano Álvaro García Linera. La política como disputa de las esperanzas, es el título de ese libro. Hoy construir esperanza es construir también historias grandes y pequeñas, macrohistorias, microhistorias, para poder entrar en la disputa, en ese torrente de historias, informaciones, esos telares que aquí de comunicacionales que se van tejiendo, como dice Olga Torcachut, y son las que van a permitir entrar en la disputa por la hegemonía y en la disputa por construir un mundo distinto y posible. Llegamos de este modo al final de esta pasión por el discurso, y nuevamente los invitamos a suscribirse en este canal de YouTube.